Hola, bienvenidos a mi canal conversando sobre psicología y educación. Soy Viviana Lázara González Maura, doctora en psicología especializada en el área educativa. Hoy continuamos conversando sobre valores y educación. En vídeos anteriores avanzamos en el análisis de los contenidos del capítulo 3 de mi último libro, Educar en Valores en la Universidad, ¿para qué y cómo? Y en esas ocasiones centramos la atención en las técnicas individuales que nos permiten diagnosticar cómo los valores morales regulan la conducta del estudiante universitario en contextos de desempeño profesional. Hoy vamos a centrar la atención en las técnicas grupales y también avanzaremos hacia el análisis del capítulo 4 que presenta las situaciones de aprendizaje moral. Las técnicas grupales son las técnicas de diagnóstico que aplicamos en un contexto donde las personas, en este caso los estudiantes, están en interacción social. En las experiencias que hemos trabajado, hemos aplicado tres tipos de técnicas, o tres variantes de las técnicas grupales: las técnicas de presentación, las dramatizaciones o juegos de roles y los grupos de discusión. Antes de entrar en comentar las técnicas, quiero hacer tres precisiones que son importantes. Es decir, en primer lugar, a diferencia de las técnicas individuales, que son muy útiles para aplicarlas en un momento determinado, digamos cuando vamos a aplicar una estrategia de educación en valores, hacemos un diagnóstico inicial, ahí aplicamos estrategias individuales y después al final, para ver el impacto de esa estrategia, hacemos un diagnóstico final y cómo que el impacto que tiene esa estrategia en el desarrollo moral de cada uno de estos estudiantes que han participado en este grupo. Sin embargo, las técnicas grupales no solo pueden ser aplicadas en esos dos momentos, sino también y fundamentalmente durante el desarrollo de la estrategia. Y ahí está su valor metodológico fundamental, porque cuando se aplican en el desarrollo de la estrategia, o sea, ya en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es posible no solamente caracterizar, o sea, hacer un diagnóstico, una caracterización de cómo están esos valores regulando la conducta moral del estudiante en el desempeño profesional, sino también podemos, a partir de identificar sus potencialidades de desarrollo, trabajar sobre esas potencialidades para lograr los cambios necesarios en los indicadores de los valores que veamos que están más deficitarios en los estudiantes. Por tanto, estas técnicas grupales se van a integrar como componentes esenciales de las situaciones de aprendizaje. En vídeos anteriores nosotros abordamos ya el concepto de situación de aprendizaje, dedicamos 2 vídeos a trabajar las situaciones de aprendizaje, su estructura, sus funciones. En un primer vídeo y en un segundo vídeo un ejemplo de diseño de una situación de aprendizaje que sea potenciadora de competencias profesionales en el estudiante. Por tanto, vamos a recordar en lo que es la estructura de la situación de aprendizaje para ubicar cómo se integran las técnicas grupales de diagnóstico de este desarrollo moral del estudiante en estas situaciones de aprendizaje. Recordemos que en la estructura de estas situaciones de aprendizaje tenemos en primer lugar como categoría rectora los objetivos. Los objetivos nos van a decir qué queremos lograr en esas situaciones de aprendizaje, cuáles serían los resultados principales, y estos resultados van a reflejarse en el desarrollo de competencias genéricas y específicas. Y en las competencias genéricas ahí están ubicados los valores dentro de la competencia ética. Los contenidos, por tanto, son contenidos que abordan tanto conocimientos como habilidades y valores. Las tareas, que es el otro componente, son aquellos ejercicios que realizan los estudiantes con los contenidos para lograr los objetivos. Y en este caso, decíamos que un requisito esencial de las tareas es que exigen en la solución de problemas profesionales la necesaria integración de competencias genéricas y de competencias específicas, en este caso de conocimientos, de habilidades y de valores. Y los métodos, que son las vías que utiliza el docente para trabajar esas tareas, para solucionar esos problemas en las tareas encomendadas, en esos métodos es que vamos entonces a ubicar estas técnicas grupales, porque se plantea que los métodos tienen que ser problemáticos y tienen que ser participativos.
Y ahí justamente es donde entra en la situación de aprendizaje estas técnicas de diagnóstico grupal. Tenemos los medios como recursos auxiliares también que se utilizan, y la evaluación de una situación de aprendizaje orientada al desarrollo de competencias es una evaluación que decíamos que es procesal y formativa, porque permite al estudiante pueda conocer dónde están sus logros, dónde están sus dificultades en el aprendizaje, y sobre esa base poder autorregular su conducta. En este caso, su conducta moral en el desempeño profesional. Por tanto, estas técnicas grupales nos van a permitir potenciar el desarrollo, la construcción de esos sentidos personales en correspondencia con la significación social del valor. Porque decíamos que los valores morales regulan la conducta moral del estudiante solamente cuando el sentido personal que adquieren estos valores se corresponde con la significación social. ¿Cuáles serían o cuáles son esas técnicas grupales que hemos trabajado y que se presentan en el libro? La presentación, las dramatizaciones y los grupos de discusión. Como siempre les digo, no me voy a detener en el detalle porque aquí están explicados todo el procedimiento para trabajar con estas técnicas. Solamente llamar la atención en aspectos esenciales de ellas. Por ejemplo, las técnicas de presentación son técnicas que generalmente se utilizan en el momento en que vamos a iniciar una estrategia de educación en valores, o iniciamos el curso, digamos, si la estrategia es a través de una asignatura, bueno, en el momento en que se inicia esa asignatura. Y cuando los estudiantes, bueno, se les da a través de estas técnicas participativas la posibilidad de que ellos se presenten en grupos pequeños, ellos se presentan, se les da la orientación de que ellos al presentarse digan cuáles son las motivaciones que lo llevaron a elegir esa carrera, cómo consideran que debe ser un buen profesional, un profesional competente, y ahí entonces entra indirectamente el tema de los valores. Ellos los discuten en pequeños grupos, después los discuten en plenaria, y ya ahí podemos observar en esa discusión, en ese debate, cómo lo consideran los estudiantes, la importancia que le dan a los valores como reguladores de la conducta profesional. En las dramatizaciones o juegos de roles, y llamo la atención que esta es una de las técnicas más importantes, porque los juegos de roles nos permiten representar una situación de conflicto profesional, de conflicto de valores en el desempeño profesional. Y de acuerdo con el objetivo que tengamos para el diagnóstico, trabajaríamos diferentes modalidades de esa dramatización. Por ejemplo, si queremos identificar, es decir, saber si el estudiante es capaz de identificar conflictos morales en el desempeño profesional, se aplica un juego de roles, una dramatización no estructurada. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, digamos que en la carrera de educación, un profesor cita a una madre de una alumna porque esta alumna tiene problemas reiterados de inasistencia, tiene problemas en el aprendizaje, muy bajo rendimiento académico. Él está muy preocupado con la situación del estudiante y cita a su despacho a la madre para poder conversar. Y en esa conversación la madre pues se echa a llorar y plantea que ella tiene un problema grave con su hija, pero que quiere que el profesor sea discreto y quiere confidencialidad respecto a la situación. Y ahí le confiesa que ella ha sorprendido que la hija tiene adicción a la droga y está buscando cómo resolver ese problema, pero no quiere que esto se sepa, que no lo sepa el director, que no lo sepan los profesores, porque tampoco quiere que lo conozca su esposo, porque su esposo también es un alcohólico que tiene problemas y esto puede traer dificultades en el tratamiento de la niña. En fin, esa es la situación. En una dramatización no estructurada, cuando queremos entonces que los estudiantes puedan identificar conflictos morales, dejamos la escena hasta ahí. Bueno, esta es la situación, el profesor citó a la madre a su despacho para conversar y esta es la situación. Entonces, ellos tienen que representar en la escena, bueno, qué actitud va a asumir el profesor, qué solución le va a dar, y ahí es donde debe manifestarse el conflicto moral. ¿Cuándo sería o cuando nos interesaría entonces saber cómo los estudiantes pueden afrontar conflictos morales en el desempeño profesional en esta misma situación?
utilizaríamos una variante semiestructurada. Quiere decir que le presentamos esta situación, pero le decimos cuál es la actitud, el conflicto que el profesor ha asumido. Él se siente mal, no sabe qué hacer porque quiere quedar bien con la madre, él no quiere causarle daño a la estudiante, pero él no puede ocultar información a la dirección ni a los profesores, porque es una situación muy delicada, pero no se le da la solución. Los estudiantes tienen en esa escena que buscar una solución, y ahí entonces es semiestructurada, porque el objetivo sería ver cómo los estudiantes logran en la escena resolver ese conflicto, cómo el profesor va a afrontar esa situación, qué decisión va a tomar. Y si lo que pretendemos es que los estudiantes puedan argumentar o emitir juicios valorativos, lo que hacemos es presentar completa la escena, es decir, cuál es la decisión que tomó el profesor, para que entonces después se haga un debate de si esa decisión fue correcta o no fue correcta. En este caso, la dramatización, y también como ocurre en la presentación, se basa en lo que es la discusión. O sea, la discusión es el eje central de lo que son estas técnicas grupales. Por eso, cuando hablamos de la discusión puede tener distintas modalidades, que lo van a ver. Discusión en pequeños grupos, discusión en plenaria, discusión, confrontación, mesas redondas, rejillas, puede haber diferentes variantes, pero la discusión en pequeños grupos y en plenaria está presente en las diferentes variantes de la discusión. Por ejemplo, en la dramatización, cuando un grupo de estudiantes prepara la escena, mientras otro grupo de estudiantes va a actuar como observadores, porque después viene el momento, después que se termina la escenificación, donde se van a someter al debate. Los estudiantes que hicieron la representación van a decir cómo se sintieron, cómo ellos valoraron, van a dar sus opiniones respecto a esa situación de conflicto moral, cómo se resolvió, y los que estaban haciendo observadores pues también intervienen. Y lo mismo ocurre en el grupo de presentación, que primero trabajan 2 o 3 estudiantes presentándose, y después se abre un debate donde ahí se profundiza en esa presentación cómo los estudiantes ven en la profesión la importancia de ser un profesional, qué significa ser un buen profesional, un profesional competente. O sea que la discusión en pequeños grupos y en plenaria es básica. Y también utilizamos en las experiencias la discusión-confrontación, que ya la conocen porque en el ejemplo que pusimos de situación de aprendizaje, donde veíamos todos los componentes, utilizamos, les sugiero que lo revisen los que no han visto ese vídeo, cómo se ejemplificaba cómo utilizar una discusión-confrontación. En este caso, la discusión-confrontación lo que hace es someter a discusión 2 posiciones que son contrapuestas, que son contradictorias. Por ejemplo, tomar una decisión. ¿Qué decisión? Recuerden cuando hablábamos de, en las técnicas individuales, el dilema moral, que decíamos que no tiene solución, aquella situación donde el director de la escuela tenía que decidir si expulsaba al profesor del colegio porque había sido sorprendido en relaciones amorosas con un estudiante o no lo expulsaba. Entonces, ahí, por ejemplo, si esa situación que se aplicó en aquel momento de manera individual se llevara a el grupo, se puede aplicar la discusión-confrontación, donde los estudiantes en 2 grupos van entonces a defender una posición. ¿Se expulsa o no se expulsa? ¿Cuál sería la sanción mejor para, en este caso, para que fuera una sanción que realmente cumpliera de manera educativa, pero que no afectara, digamos, el desarrollo personal y profesional de ese docente? Y también hay otras variantes, bueno, como la mesa redonda, que podrán ver en detalle. Sobre las situaciones de aprendizaje, entonces, en el capítulo 4, van a encontrar que presentamos entonces el concepto de situación de aprendizaje, que ya lo hemos visto en los vídeos, pero bueno, ahí se explica en detalle concepto de situación de aprendizaje, la estructura, las funciones de las situaciones de aprendizaje, y se van a mostrar 7 ejemplos de diseños de situaciones de aprendizaje que trabajamos en la investigación que referimos en vídeos anteriores, donde en la práctica, en la carrera de educación, en la formación de profesores de educación física, decíamos que trabajamos cómo influye la investigación-acción durante la práctica docente en el desarrollo de la responsabilidad, del valor moral responsabilidad profesional.
Entonces ahí van a ver 7 ejemplos, el diseño de situaciones de aprendizaje donde se aplicaron en esta investigación y donde además se trabajan dentro de esos ejemplos la relación de el valor responsabilidad profesional con otros valores, como es el valor respeto, como es la honestidad y como es la solidaridad. Con esta panorámica de lo que es el libro en general y atendiendo todo lo que hemos visto en los vídeos anteriores, concluimos esta serie. Es decir, ya estamos en condiciones de poder concluir los aspectos esenciales que se han abordado en este libro. Yo espero que haya sido y que sea de utilidad esta serie que hemos dedicado a comentar estos contenidos esenciales del libro para todos aquellos que estén interesados en el tema de la educación en valores en general y en particular los que quieran seguir este enfoque teórico-metodológico que hemos trabajado en diferentes experiencias que hemos realizado. Y quería llamar también la atención sobre el hecho de que independientemente de que estamos trabajando aquí la educación en valores en la enseñanza universitaria, porque es en el nivel de enseñanza que hemos desarrollado estas experiencias, la propuesta teórica metodológica para educar en valores que se presenta en el libro es válida para otros niveles de enseñanza. Por ejemplo, para la enseñanza técnica y profesional, que también se trabaja el desarrollo de competencias profesionales, pero también para los niveles de secundaria y bachillerato, donde se trabaja la educación en valores como un enfoque de competencias. Espero sus comentarios, como siempre les digo, porque siempre nos enriquecen el debate y nos ayudan a continuar conversando sobre psicología y educación. Muchas gracias y hasta la próxima.